quiero leerte un hermoso pasaje de la Escritura que está en la segunda carta a los Corintios, capítulo 4, dice el versículo 17. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Escribe el apóstol Pablo a los Corintios y está hablando en relación con el ministerio y con todas las dificultades, las luchas, los obstáculos, peligros que él tuvo que enfrentar. Pero es muy interesante ver la manera en que el apóstol Pablo habla de las dificultades, porque todos nosotros enfrentamos obstáculos, crisis, adversidades, diferentes situaciones que superar. Y la manera en que nosotros veamos esas dificultades va a determinar la manera en que las vamos a enfrentar. El apóstol Pablo utiliza la palabra tribulación, haciendo referencia entonces a los obstáculos que tenemos que superar en nuestro camino de vida, a las pruebas, a las crisis, a las adversidades, pero él, respecto a la palabra tribulación, utiliza dos calificativos. Lo primero es que él dice esta leve tribulación. ¿Cómo hacer que una tribulación, que una dificultad, que una crisis sea leve, liviana, no tan pesada, fácil de enfrentar, o por lo menos más fácil? Eso se logra cuando nuestra fe es sólida en Jesucristo el Señor, cuando como resultado de nuestra comunión con Dios podemos confiar en Él. El apóstol Pablo era un hombre de comunión con el Espíritu Santo y era un hombre que confiaba en el cuidado y en las promesas de Dios. Y eso marcaba la diferencia. Mientras otros entraban en una gran angustia, tristeza y depresión por una tribulación, él era consciente de que aquella tribulación era leve y de la mano de Cristo podía superarla. Pero no solamente dice que la tribulación es leve, dice momentánea. Textualmente Pablo dice esta leve tribulación momentánea, lo que nos recuerda que las tribulaciones no duran toda la vida. Dios no creó al ser humano para sufrir toda la vida. Una angustia, una tribulación, una dificultad, una prueba es momentánea, es temporal, es pasajera. Lo importante es ser consciente de eso cuando la enfrentamos. Por eso es muy importante mirar más allá de la tempestad que estamos atravesando, de la tormenta que estamos viviendo. Tenemos que mirar más allá, siendo conscientes de que esto va a pasar y que nosotros vamos a seguir adelante y que vamos a lograr extraer de esa dificultad la más grande enseñanza para nuestra vida. Y Pablo dice aquí que esa leve tribulación produce o genera en nosotros más gloria. La gloria tiene que ver con la naturaleza de Dios, con el carácter de Dios. Por lo tanto, las tribulaciones, pruebas o dificultades son una herramienta que generan en nosotros más el carácter de Cristo, que nos ayudan a ser más como el Dios que vive en nosotros, porque las dificultades nos acercan a Dios. Las dificultades nos ayudan a renunciar a nuestro orgullo y autosuficiencia. Las adversidades nos ayudan a orar. Las adversidades hacen que nos humillemos delante de Dios. Entonces desarrollamos humildad y dependencia de Cristo. Eso es gloria, cuando cada vez nos parecemos más a Jesús. Pero Pablo no termina allí. Él nos revela algo muy importante respecto a un momento de tribulación, cómo enfrentarlo y superarlo. Pablo dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Aquí la pregunta es, ¿cómo ver lo que no se ve? Porque él dice, no mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven. Cuando Pablo habla de las cosas que se ven, hablamos de las cosas materiales, de las cosas que podemos palpar, tocar, sentir, pero luego nos habla de las cosas que no se ven, es decir, las cosas espirituales, las verdades espirituales. Y él dice, no mirando lo que se ve, sino lo que no se ve. ¿Cómo mirar lo que no se ve?
cuando usamos los ojos de la fe, cuando usamos los ojos espirituales. No estamos hablando de cosas fantásticas. Estamos hablando de las realidades reveladas en la palabra de Dios, porque la fe tiene un sustento y es la palabra de Dios. Y a través de la palabra podemos ver lo que no se ve naturalmente. Por ejemplo, la palabra de Dios dice, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Entonces, podemos con los ojos de la fe ver y creer que el ángel de Jehová está con nosotros, nos cubre y nos defiende. Pero Pablo, además, para enfrentar la tribulación, dice, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Entonces, cuando enfrentamos una tribulación o una dificultad, es muy importante mirar las cosas que no se ven, mirar aquellas cosas que son eternas, como por ejemplo el galardón celestial, las recompensas celestiales, el hecho de estar para siempre con Jesucristo el Señor, el participar de su reino, saber que este cuerpo físico volverá al polvo, pero Dios nos dará un cuerpo glorificado semejante al del Señor Jesucristo resucitado. Mirar todas aquellas cosas eternas, gloriosas, espirituales, nos ayudan a enfrentar el momento de la adversidad, porque sabemos que pase lo que pase, Dios nos ayudará a superar la tribulación o la dificultad. Y lo más glorioso es lo que está por venir. No solo las bendiciones que el Señor nos da aquí en la tierra, sino todas las bendiciones que nos esperan en el reino venidero. Esa es la fe, es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Esa es la fe que le agrada a Dios. Así que afírmate en la palabra, afírmate en el Señor. Tal vez podamos ver dificultades y luchas y oposición y muchas otras cosas podemos ver con los ojos naturales. Pero las cosas que no se ven, las espirituales, son mucho más verdaderas. Estas son las eternas y estas son las que nos deben fortalecer para seguir adelante. Jesucristo el Señor está contigo, Él lo ha prometido. Él ha prometido estar contigo todos los días hasta el fin del mundo. Así que no temas, el Señor está contigo. Oremos. Amado Dios, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por recordarnos en este momento la importancia de las cosas eternas. Gracias por enseñarnos la manera en que debemos enfrentar las adversidades, las dificultades, las pruebas, las tribulaciones. Ayúdanos, Señor, siempre a mirarte a ti en todo tiempo y ayúdanos a confiar en tus promesas. Gracias por estar con nosotros. Gracias por tu protección y tu provisión. Gracias, Señor, por bendecir nuestra familia, por cubrir nuestra casa y rodearnos con tu poder. Desde lo profundo de nuestro corazón te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.